Bueno, muchachos, entonces para culminar el tema, vamos a mirar aquí un pequeño ejercicio ya integrando una fuente y un circuito como tal para el comportamiento de los condensadores. Vamos a observarlo primero. Aquí tenemos un pequeño interruptor en donde tenemos inicialmente un condensador conectado a una fuente de 24 voltios y cuando muevo el interruptor, esta fuente o este voltaje va a cambiar a otra de 30 voltios. Entonces vamos a ver el comportamiento ya con las diferentes explicaciones que he realizado. Entonces observemos, ¿qué sucede? Si nosotros determinamos aquí, en esta trayectoria, en esta malla, el voltaje que hay en este punto va a ser igual al voltaje que tiene inicialmente en un tiempo cero el condensador. Entonces, ¿qué significa? Miremos que aquí hay dos resistencias en las cuales se observa que hay un divisor de tensión. Si recordamos la práctica que habíamos hecho, pues para encontrar el voltaje que existe aquí, el voltaje del condensador en su tiempo cero, entonces tendríamos que decir lo siguiente, el voltaje del condensador en el tiempo cero va a ser igual a ¿qué? A la división de tensión que existe aquí. ¿Cómo se hace eso? Aplicamos la fórmula, la resistencia que quiero saber el voltaje, que serían los 5 kiloohmios, sobre la suma de las dos resistencias, 3 más 5, por el voltaje al cual se le está aplicando, que serían los 24. Al resolver esto, se nos da un total de 15 voltios. Estos 15 voltios son los que en este momento, en el momento cero, tiene el condensador. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo cambio el interruptor y lo traslado al punto B, ¿qué va a suceder? Vamos a tener un circuito diferente y vamos a tener el circuito que analizábamos en el anterior video. ¿Qué viene siendo? Necesitamos conocer el voltaje inicial, que el voltaje inicial sería estos 15 voltios. Vamos a conocer, luego de hacer la trayectoria del interruptor, el voltaje cuando el tiempo sea 1, cuando haya pasado un segundo. Vamos a hacer ese ejercicio. ¿Qué debo hacer? En el ejercicio anterior concluimos que el voltaje en el condensador era igual a Bs más el B sub 0, o sea, el voltaje inicial menos Bs por Euler menos T sobre tau. ¿Sí? Este voltaje, que en el ejercicio anterior lo estábamos despreciando, es el voltaje inicial que ahora lo vamos a llamar de 15 voltios. Como inicialmente está cargado con 15 voltios y aquí lo estoy alimentando por una fuente de 30, pues ¿qué va a suceder? Nuestro comportamiento gráfico nos va a representar que en el tiempo en que yo hago el cambio del interruptor voy a tener 15 voltios y va a tener una subida de manera trayectoria hasta que va a llegar a los 30 voltios, que son los que los estoy alimentando. Como nos dice que el ejercicio que vamos a analizar en un segundo, no puedo saber si en un segundo se carga o no completamente el condensador. ¿En qué se convierte este ejercicio? Simplemente en resolver o reemplazar las variables que existen ahí. ¿Cuáles variables? Bs, que es la fuente de alimentación, serían estos 30 voltios. O sea, aquí tenemos el Bs. Nuestro B sub 0 serían los 15 voltios. Y empiezo a reemplazar. El voltaje en el condensador es igual a Bs, que son 30, el voltaje en la fuente, menos el inicial, que es 15, menos los mismos Bs, estos son más así, menos los mismos 30 por Euler a la T sobre el tau, ya sabemos que es R por C, o sea, sería 0.5 por 4 kiloohmios. Entonces 0.5 por 10 a la menos 3 por 4 por 10 a la 3. Estos exponentes se cancelan y me quedaría la siguiente función. BC es igual a 30, 15 menos 30 me da 15, más
perdón, menos 15, 15 menos 30 menos 15, por Euler a la t sobre 0.5 por 4 me da 2. El negativo que me lo omití aquí en las ecuaciones. Esta sería como tal la función que describe el comportamiento de la carga del condensador. Ahora, ¿qué me queda? Reemplazar aquí en el tiempo y me quedaría que que el voltaje en el condensador es igual a 30 menos 15 por Euler menos 1 sobre 2, o sea, menos Euler a la 0,5. Y esto me da el siguiente resultado. Lo resuelvo. Me da 20.9 voltios. ¿Qué sucede? Yo tengo aquí una función a través del tiempo. Esa función a través del tiempo es la que me va a representar este comportamiento. Ya en la clase les explicaré qué ejercicios vamos a hacer y qué metodología vamos a hacer para simular el comportamiento en tiempo real.